Buenas tardes, mi nombre es Mariana Espinosa Torres, tengo 21 años, soy mamá, tengo un pequeño de año y medio, estoy estudiando la carrera de Derecho porque me llamó la atención desde que mi padre trabajaba como abogado. Bueno, en esta primera unidad de nuestra materia de Derecho Procesal del Trabajo, vimos temas que abarcan la introducción al derecho procesal del trabajo. El primero son los antecedentes históricos en México, el segundo las fuentes, el tercero las generalidades y finalmente vimos las figuras jurídicas. Para comenzar, quiero comentarles que en 1857 se establecieron ciertos derechos para los trabajadores. Sin embargo, aún no se otorgaban facultades ni eran reconocidos estos derechos. Uno de los antecedentes se da en 1911 con la creación del Departamento de Trabajo, mientras Francisco I. Madero gobernaba. Posteriormente, en Yucatán, para la fecha de 1915, se crean los consejos conciliatorios. Es importante mencionar que estos consejos conciliatorios fueron base para que se agregaran posteriormente a la Ley Federal del Trabajo en cada entidad federativa. Además, en 1917 nace el artículo 123 constitucional. Este artículo 123 constitucional, que hasta la fecha existe, reconoce oficialmente los derechos de los trabajadores y además en este se refiere a las relaciones patrón-laboral. Así pues, en 1918, en Veracruz se promulga la primera ley laboral integral. Posteriormente, nos dice que este fue el primer ordenamiento integral del trabajo, no solo en nuestro país, sino en todo el continente. Realmente teníamos un gran avance en cuestión laboral. Sin embargo, con el paso del tiempo y los intereses de los diferentes presidentes y las diferentes autoridades, encontramos un rezago en cuanto a los derechos de los trabajadores. Es así como el 17 de septiembre de 1927 se crea la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por decreto del Ejecutivo Federal Plutarco Elías Calles. Y como ya mencioné, la referencia fue la entidad federativa de Yucatán, que fue el primer lugar en donde se dan estos consejos conciliatorios. Así, en 1931, el 18 de agosto de 1931 específicamente, se presenta la primera Ley Federal del Trabajo, la cual reguló prácticamente todos los aspectos principales del derecho laboral, los individuales, los colectivos, los administrativos y los procesales. Posteriormente hablamos de que el 1 de abril de 1970 surge la nueva Ley Federal del Trabajo, que abroga la de 1931. La parte procesal comprendía del artículo 685 al 890. Enseguida, la reforma procesal de 1980 es algo fundamental, pues trató de una reforma de carácter personal que modificó los artículos 14 y 15 de dicho ordenamiento. Aunque en realidad no había grandes cambios a la reforma laboral, sino hasta la del 29 de noviembre del 2012, en la que la Ley Federal del Trabajo tuvo 25 modificaciones, las cuales destacaron por su importancia aquellas reformas que realizaron en materia de vivienda. Esto pretendiendo modernizar el régimen laboral actual de la siguiente manera. La forma en que se realizó esta reforma fue incrementando la flexibilidad de las relaciones de trabajo,
creando oportunidades de empleo, estableciendo oportunidades de primer empleo a los jóvenes a través de programas de capacitación, promoviendo competencia y alcanzando un equilibrio más apropiado en las relaciones obrero-patronales. Esto retomado de Álvarez 2012. Y finalmente tenemos la última reforma laboral que fue realizada el 1 de mayo del 2019, por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de esta ley en materia de, en primero, las juntas de conciliación y arbitraje desaparecen y se crean los tribunales del sistema de impartición de justicia laboral y se crean nuevas autoridades del trabajo, entre ellas juzgados laborales, creación de el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los centros de conciliación a nivel local. La implementación de mecanismos que aseguren el ejercicio del derecho de libertad y asociación sindical y reconocimiento efectivo a la transparencia en la negociación colectiva y la elección de sindicatos y sus dirigencias. Como segundo tema, tenemos las fuentes del derecho procesal del trabajo, que ya había mencionado anteriormente. Tenemos fuentes formales, pero primero hay que definir qué son las fuentes. Las fuentes del derecho son aquellas que comprenden el fundamento u origen de las normas jurídicas y en especial del derecho positivo, es decir, del derecho vigente en el que actualmente nos regimos. Por fuentes formales entendemos a los procesos o medios de los cuales se crean las normas jurídicas. Estos son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la equidad. Son fuentes reales los factores que determinan el contenido de las normas jurídicas. Y fuentes históricas, aquellos elementos como libros, escrituras, inscripciones que engloban el texto de una ley o conjunto de leyes. Las fuentes formales las encontramos en primer lugar en la ley, en el artículo 123 específicamente. Cuando hablamos de costumbre nos referimos a las circunstancias repetitivas que se vuelven legalmente obligatorias con el tiempo, precisamente porque la sociedad termina ocasionando que algo que se repite tantas veces se vuelva una costumbre y se vuelva obligatorio para la misma sociedad. Entonces se convierte esto en una fuente. La otra es la equidad. Aristóteles decía que es una manera de justicia sobre los casos sometidos a su juzgamiento. Los principios generales del derecho que ya conocemos y hemos escuchado a lo largo de nuestra carrera, como por ejemplo el primero en tiempo es primero en derecho, el desconocimiento de una ley no te exime de la responsabilidad, etc. Posteriormente tenemos las fuentes especiales y encontramos que son fuentes especiales aquellas como el contrato colectivo de trabajo, el llamado contrato ley o el contrato colectivo obligatorio y la sentencia colectiva. El contrato colectivo de trabajo es el instrumento fundamental en el derecho público laboral, pues es el que se celebra entre un sindicato de trabajadores o varios obreros y patrón, varios patrones, un sindicato patronal o varios sindicatos patronales, con objeto de establecer en cada empresa las condiciones de trabajo. Constituye una fuente formal especial y autónoma de derecho del trabajo y además crea el derecho aplicable a cada negociación considerada como unidad económica social. Así, en esta unidad, en este segundo tema, también encontramos finalmente el concepto del derecho procesal del trabajo, el cual yo quise citar con el autor Álvarez, quien nos dice que el autor Sergio Ruiz Lugo orienta su concepto de proceso directo a la yugular, pues refiere que el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción 20, dispone que los conflictos del trabajo serán resueltos por las juntas de conciliación y arbitraje. Es decir, nos precisa cuál es la norma máxima que funda los juicios laborales
y cuáles son los órganos que habrán de juzgar los mismos. Después refiere como reglamentación al citado artículo que en su articulado nos define los estadios procesales del litigio laboral. Sin embargo, la misma autora, citando a Miguel Bermúdez Cisneros, establece que el derecho procesal del trabajo consagra al derecho al ejercicio de la jurisdicción para realizar las normas jurídicas y contractuales del trabajo cumplidas y para conservar el orden jurídico de la producción. Luego, habla directamente de la naturaleza del derecho procesal del trabajo y refiere que esta materia realiza la función más excelsa del Estado, la más trascendental en nuestra época histórica: impartir justicia social. Entendido a mi forma, regula las relaciones laborales con compañeros trabajadores y con patrón trabajador. Entonces, específicamente el proceso o los procedimientos que se tienen que llevar a cabo para la impartición de justicia social, como bien lo refiere Álvarez, citando a Miguel Bermúdez Cisneros. Posteriormente tenemos el tercer tema, que nos habla de las generalidades del derecho procesal del trabajo. Noté en esta parte que, así como en el anterior curso que era derecho procesal en términos generales, tiene mucho que ver, puesto que habla del proceso, el procedimiento, que son términos que comúnmente vemos a lo largo de la carrera y seguiremos notando. Citando nuevamente a Álvarez, él nos dice que el proceso implica una serie de actos o fenómenos que suceden en el tiempo, mientras que el procedimiento es un método, un esquema, una forma de hacer las cosas. Esto quiere decir que el proceso no es otra cosa que el contenido y ejercicio de la actividad jurisdiccional en un supuesto concreto. O lo que también quiere decir que el procedimiento se refiere a la sucesión ordenada de actos procesales, a través de los cuales se sustancia el proceso. Es decir, se manifiesta toda forma, se lleva a cabo, o en otras palabras, es la motivación externa y formal del proceso. Creo que de esta manera podemos entender perfectamente la diferencia entre proceso y procedimiento. Al mismo tiempo, me gustaría retomar la parte que el profesor nos mencionaba sobre esta diferenciación entre una y otra. Él nos decía que Porras y López hace esta distinción expresando que el proceso es una situación o una relación, un principio o esa idea directriz, en tanto el procedimiento es la realización plena, completa y sucesiva de los actos jurídicos del proceso. A mi forma de entenderlo, quiero definir al proceso como la generalidad del procedimiento. Para que podamos llevar a cabo determinado acto procesal, debemos seguir ciertas normas, ciertas reglas y ciertos pasos para cumplir con determinado proceso del trabajo. Posteriormente tenemos las partes en el proceso del trabajo. En la Ley Federal del Trabajo, el artículo 689 establece que son partes en el proceso del trabajo las personas jurídicas, personas que acrediten su interés jurídico, también conocidos como, o hay otros también conocidos como terceros interesados, o las morales que ejerciten acciones u opongan excepciones. Citando a Sánchez 2021, las partes son los sujetos demandantes y demandados, que dirigen sus pretensiones al órgano judicial y se someten a su decisión. El proceso resuelve el conflicto jurídico que enfrentan las dos partes en el litigio. Quien ostenta la condición de parte suele coincidir con los sujetos de la relación jurídico-material.
Posteriormente tenemos de la capacidad y personalidad jurídica. En materia laboral pueden ser partes un trabajador o cualquier patrón. En términos generales, toda vez que la regla genérica es que toda persona es capaz, procesalmente hablando, entendiendo por capacidad la aptitud legal para ejercitar por nosotros mismos o por otro en nuestro nombre los derechos ante los tribunales, obviamente las personas físicas como las morales pueden ser partes en el proceso laboral. Asimismo, se nos menciona que tienen derecho de intervenir y promover en un juicio y tienen la capacidad para ejercer los menores trabajadores de 16 y 17 años y tienen la capacidad para comparecer a juicio sin autorización alguna, pero en caso de no estar asesorados en juicio del tribunal laboral, se solicita la intervención de la Procuraduría del Trabajo para que los asesore. Enseguida encontramos el de las competencias. Hablando de la competencia laboral, nos referimos a la jurisdicción limitada para el conocimiento de cierta clase de trámite, o lo que en palabras de nuestro profesor de Derecho Laboral quiere decir que se refiere a las autoridades encargadas de administrar e impartir la justicia laboral que prevalecen respecto a lo estipulado en la fracción 31 del artículo 123 constitucional en el apartado A y en los artículos 527 y 529 de la Ley Federal del Trabajo. Por su parte, nos cita al artículo 527 que expresa que la aplicación de las normas de trabajo corresponde al Tribunal Federal, que reconocerá los conflictos de trabajadores industriales, de empresa o materias en virtud de estas últimas de un trabajo de concesión federal o que ejecute trabajos en zonas federales en cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de capacitación o adiestramiento. Por otra parte, nos cita también el artículo 529 que refiere a el mismo tema de las competencias. Sin embargo, también se nos menciona que la competencia se fija tradicionalmente en relación a la materia, grado y cuantía y territorio. Así llegamos al siguiente subtema que es de los términos procesales. Y nos referimos a término hablando al espacio de tiempo en que se concede a las partes para evacuar o desahogar algún acto o diligencia judicial, considerando generalmente como sinónimo de plazo. Sin embargo, para nuestra doctrina hay una diferencia entre término y plazo, y esta diferencia es mencionada y citada por nuestro profesor con Pallares, quien establece que el término precisa el día y hora en que debe efectuarse un acto procesal, y el plazo consiste en el conjunto de días en el que pueden realizarse determinados actos procesales. Por ejemplo, yo tengo hasta el día de hoy para entregar una tarea, ese es mi término, pero mi plazo era del día 15 al día 19. Ese sería un buen ejemplo para citar la diferencia entre un término y un plazo procesal. Así pues, tenemos el siguiente subtema que es referente a las figuras jurídicas relativas al tiempo, donde encontramos la caducidad, preclusión y prescripción. Por su parte, la caducidad, y de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2017, esta se produce cuando cualquiera que sea su estado no se haya efectuado algún acto procesal ni promoción durante un término mayor de 6 meses, así sea con el fin de pedir que se dicte laudo. Es decir, yo hice mi tarea en los días determinados, pero la publiqué hasta el día 22. Entonces, mi
Mi plazo ya llegó a término y ha caducado, por lo tanto, porque me estoy excediendo los días que me fueron dados para entregar la determinada tarea. En otras palabras, también se dice que se equipara al destinamiento de la acción, que textualmente dice: el tribunal, a petición de partes, tendrá por vestido de la acción intentada toda persona que no haga promoción alguna en el término de 4 meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento. El tribunal citará a las partes a una audiencia en que, después de oír y recibir las pruebas, quedará en referirse exclusivamente a la procedencia e improcedencia del procedimiento y dictará la resolución. Posteriormente tenemos la preclusión. En cuanto a la preclusión, es la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal por no haberse ejercido en la oportunidad que determina la ley. En otras palabras, es la pérdida de un derecho procesal por no ejercitarse en el tiempo. Por ejemplo, me voy a separar de mi esposo y tengo, no sé, por así decirlo, tengo la oportunidad de demandarle alimentos durante los primeros 3 meses, pero no ejercité ese derecho de demandar alimentos. Entonces, pierdo el derecho de hacerlo y mi derecho ha precluido. Posteriormente tenemos la prescripción. La prescripción es la pérdida de un derecho por el simple transcurso del tiempo. Así llegamos al tema número 4, que son las figuras jurídicas del derecho procesal del trabajo. Las figuras jurídicas son relativas a los medios de comunicación. Los tribunales laborales, para hacer llegar a las partes, testigos o peritos sus acuerdos o resoluciones, cuentan con figuras jurídicas, como son la notificación, citación procesal y emplazamiento. Esto establecido por el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo. Por su parte, la caducidad, y de acuerdo con la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación 2017, se produce cuando cualquiera que sea su estado no se haya efectuado algún acto procesal ni promoción durante un término mayor de 6 meses, así sea con el fin de pedir que se dicte laudo. Tenemos las figuras jurídicas del derecho procesal del trabajo. La primera es la notificación. La notificación es un término genérico que se utiliza en el foro jurídico para denominar el acto de autoridad por el medio del cual llama a persona determinada, que puede ser parte o no dentro del juicio, para que concurra cierto día y hora a la práctica de alguna diligencia, lo que también es conocido como el acto jurídico que utilizan los tribunales laborales para comunicarse con las partes en conflicto y en determinados supuestos con los terceros extraños, a quienes podrá generar algún perjuicio de la sentencia dictada por la autoridad laboral. En cuanto a la notificación, también encontramos que esta es un medio de comunicación entre las autoridades del juicio y todas las partes que lo integren. Las notificaciones se realizan de la siguiente manera: por lista, personal, domiciliaria, por edictos, por oficio, por exhorto. Y son por lista cuando se dice que son por lista cuando se tramitan y se nos da a conocer un extracto de un auto. Personal cuando se notifica de forma directa, domiciliaria cuando es en nuestro domicilio, cerciorándonos de que ahí vive la persona y se encuentra la persona. Por edictos cuando se comprueba que no se logró ubicar el domicilio y por lo tanto se tienen que publicar en el periódico oficial de la Federación.
por oficio se da entre las autoridades del propio Poder Judicial o de otros poderes o de otros estados. Es por exhorto cuando es un oficio entre autoridades del Poder Judicial. Las notificaciones que califican para ser personales son el emplazamiento a juicio, el auto de erradicación del juicio, la resolución en la que la Junta declara incompetente, el auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo, la resolución que ordene la reanudación del procedimiento, el auto que cite a absolver posiciones, la resolución que deben conocer los terceros extraños al juicio, el auto que conceda término, señale fecha para que el trabajador sea reinstalado, el auto por el que se ordena la reposición de actuaciones, en casos urgentes o cuando concurra circunstancias especiales a juicio de la Junta. Posteriormente tenemos la citación, que es un término genérico utilizado en el foro jurídico y se denomina el acto de la autoridad por el medio del cual llama una persona determinada que puede ser parte o no dentro del juicio para que concurra cierto día y hora a la práctica de alguna diligencia. Así llegamos al emplazamiento, que es el procedimiento a seguir por la Junta cuando no logra realizar en el domicilio designado por el actor, tratándose de un solo demandado. Posteriormente pasamos a lo que conocemos como los incidentes. En cuanto a los incidentes, tenemos en primer lugar que son un procedimiento que tiende a resolver una controversia de carácter adjetivo relacionado inmediata y directamente con el asunto principal. Estos son comunes cuando no se puede llevar a cabo los actos procesales y la doctrina señala que esta palabra se deriva del latín incide, que significa acontecer, interrumpir, suspender, o lo que sobreviene a algún asunto fuera de lo principal y puede plantearse hasta el proceso de ejecución. Con la forma de audiencias del procedimiento ordinario, tenemos que se pueden emitir en la audiencia preliminar o en la de juicio. Y en la de juicio tenemos como incidentes en primer lugar a la personalidad, y nos dice que la personalidad es cuando se alega que una de las partes no tiene poder para acudir o representar a alguien en un juicio. Y esta se sustanciará oyendo a las partes y se resolverá continuando el procedimiento. Se señalará el día y hora para la audiencia incidental, donde las partes podrán ofrecer sus pruebas documentales. Posteriormente tenemos a la competencia, que se refiere a la cual los tribunales de trabajo es el que debe conocer de un determinado conflicto, es decir, todo lo actuado por juez incompetente también nos dice que puede llegar a ser nulo. Y a eso se refiere específicamente la competencia, a que debemos saber a qué tipo de tribunal nos tenemos que dirigir, si es el tribunal federal o en su caso el tribunal local. De equivocarse de acuerdo con la ley, se remitirá al tribunal correcto para llevarse a cabo el trámite correspondiente. Tenemos la acumulación. Se refiere a acumulación cuando hay dos demandas en diferentes tribunales. Entonces, si existen dos demandas, se pide el incidente de acumulación y se solicita que la demanda más antigua sea la que se siga llevando a cabo y se deje y la segunda, o sea, la que se emitió posteriormente, se anula. Así pues, tenemos el siguiente incidente, que es de excusa, y este trata sobre la garantía de imparcialidad, en donde el juez manifiesta estar impedido de conocer un asunto por tener relación con el mismo que pueda entorpecer la resolución que emita. Es decir, si existe alguna relación sanguínea, de amistad, entonces para que el juicio se lleve de manera imparcial, se solicita este incidente de excusa. Y tenemos también el incidente de nulidad.
En la nulidad nos dice que cuando el acto existe jurídicamente pero no se puede convalidar, hablamos de nulidad absoluta, y es nulidad relativa cuando el acto tiene falta de uno de los requisitos. El acto se puede anular, pero también se puede convalidar y puede llegar a producir consecuencias jurídicas. En cuanto a este incidente de nulidad, encontramos lo que también nos mencionaban como que se dicta y se señala por parte de la autoridad el día y hora para celebrar esta audiencia incidental, y en caso de ser procedente queda anulado lo actuado. Finalmente se nos menciona también nuevamente la caducidad. Sin embargo, estaba viendo que esta parte de la caducidad tiene que ver con los incidentes innominados, pero lo agregué a mi documento y encontré que la caducidad es la actividad del trabajador en el juicio, trayendo como consecuencia la extinción del proceso, pues se presume que ya no es de su interés seguir con la demanda, aunque esto mismo ya lo habíamos visto en las figuras jurídicas relativas al tiempo. Bueno, eso es todo y agradezco su atención.